Cambia todo con el 2-0. Una vez más, señoras y señores, para el Foro Nueva Murcia, que es un ámbito y un lugar de tolerancia y un lugar para el intercambio de ideas, es un honor recibir hoy al señor Sevilla para que proceda a su conferencia, tras la cual se procederá, como saben ustedes, en el habitual método de este foro. Ahora nuestras azafatas pasarán por cada mesa, dejando las preguntas, el papel para las preguntas, para que ustedes realicen aquellas preguntas que consideren sean las más interesantes para que responda nuestro invitado. Y una vez que estén esas preguntas efectuadas, una vez que se haya producido su intervención durante unos 20 minutos, se procederá a esa entrevista que realizará el director de La Verdad, Alberto Aguirre de Cárcel. Por tanto, el saludo oficial del presidente del Consejo de Patronos del Foro Nueva Murcia, José Luis Mendoza, abre ya la jornada. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, don José Antonio. Bueno, pues en primer lugar, quiero en nombre de todos los patronos del Consejo de Patronos de este Foro Nueva Murcia, darle la más sincera bienvenida y en este segundo almuerzo coloquio que organizamos en el Casino de Murcia una vez más y que convoca, como en la anterior ocasión, a importantes representantes de los sectores económicos, social, político, de medios de comunicación de la región de Murcia y que hoy tiene el honor de tener como invitado y protagonista, como ya se ha indicado, al ministro de Administraciones Públicas, don Jordi Sevilla, economista y escritor por todos conocidos y que nos visita en un momento clave para la economía nacional y regional. Estoy seguro de que su aportación va a ser de gran ayuda en estos momentos de grave situación económica por la que atraviesa España y todos los españoles. Y espero que todos unidos, políticos, sindicatos, empresarios, podamos ayudar a la reconstrucción de España y a la superación de esta grave crisis económica. Como saben, don Jordi Sevilla es un gran defensor del Pacto de Estado. Quizá esa sea una solución muy adecuada en estos momentos de grave situación económica. Le vamos a escuchar en esta conferencia coloquio que va a moderar don Alberto Aguirre, director del Diario de La Verdad de la región de Murcia. Hemos tenido un encuentro previo con él y os puedo decir sinceramente que ha sido extraordinario. Estamos muy agradecidos, muy contentos y es un honor tener entre nosotros a don Jordi Sevilla. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Estábamos discutiendo sobre las ventajas de hablar antes o después de comer, pero esto valga para la próxima porque esta ya no tiene arreglo. Me tienen que escuchar ahora con el ruido del café y con el sabor dulce todavía del postre entre sus labios. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Me uno, por supuesto, a la condolencia por el fallecimiento de Gregorio. Y quiero felicitarles por esta iniciativa. La verdad es que se ha mencionado que cuando me avisasteis y pusisteis en contacto conmigo no lo dudé, y no lo dudé por varias razones, pero no son las menores el nombre. Lo he comentado antes y lo quiero contar aquí ahora. Foro implica discusión, debate. Debate y discusión implica el reconocimiento de que nadie tiene toda la verdad. Incluso que a lo mejor el adversario un poquito de razón también tiene. Y que entre todos podremos encontrar algo que será siempre superior y mejor a lo que cada uno por nuestra cuenta podamos alcanzar. Por tanto, foros son muy necesarios en nuestro país siempre
y especialmente en momentos como este de zozobra y en momentos en los que yo sé que los que gobiernan, y aquí tenemos al vicepresidente de la región de Murcia, tienen que poner cara de tranquilos, yo lo sé todo, pero los que hemos gobernado sabemos que eso no siempre es así. Y, por tanto, conviene, especialmente en momentos como este, tener foros donde se intercambien puntos de vista, donde se intercambien opiniones, donde podamos arriesgarnos, y yo lo haré, lo adelanto ya, a ser heterodoxos y a provocar reflexiones con la intención de después provocar acciones, cambios, modificaciones. Y además nueva Murcia, y no porque no nos gustara la anterior, sino porque creo que estamos y que tenemos la obligación de diseñar un mundo nuevo. Creo que son demasiadas las cosas que están cambiando, creo que son demasiadas las cosas que están siendo distintas a como eran ayer, y creo que en este momento, si algo hay claro, inequívocamente claro, es que el mañana no será igual que el hoy ni que el ayer. Y, por tanto, tenemos que atrevernos a diseñar algo nuevo, tenemos que atrevernos a que no nos lo impongan, a ser capaces de, a través del foro, del diálogo y del debate, diseñarlo. Yo tenía unas notas, yo no suelo leer las intervenciones, tenía unas notas, algunas las utilizaré, pero después de la conversación y de las horas que llevo aquí, voy a cambiar un poco mi intervención y voy a empezar por el final. Ya sé que esto, para los que nos gusta la novela negra e incluso los que nos atrevemos a escribir alguna, pues es un poco heterodoxo el empezar por el final y descubrir quién es el asesino, pero yo voy a hacerlo. Estoy entre gente lista y creo que también el placer de la lectura puede ser suficiente como para no tener la intriga sobre el resultado final. Bueno, voy a empezar por el final. De esta crisis saldremos. Y de esta crisis saldremos gracias a gente como la que estáis aquí. Gracias a gente que cree que tenemos que salir de esta crisis, gracias a gente que está haciendo cosas para salir de la crisis. No simplemente hablar, no simplemente criticar, no simplemente elucubrar, sino tomar decisiones todos los días en sus puestos de trabajo, en sus empresas, para ir cambiando las cosas en una dirección de salida de la crisis. Y en esta crisis saldremos porque además ya tenemos empresas y familias que están listas para crecer. En España hay mucha gente que está preparada para crecer. En España hay muchas empresas que han hecho sus deberes, que son competitivas, que tienen el endeudamiento razonablemente controlado, que tienen su productividad en marcha, que tienen productos, mercados, ideas. En España hay muchas familias que también han hecho sus ajustes. Hay muchas familias que no están endeudadas. Hay muchas familias que están esforzándose por salir para adelante y, por tanto, en el momento en el que las condiciones sean propicias, tenemos una buena parte del país dispuesto a crecer, dispuesto a tirar para adelante. Y también tenemos otra parte del país que lo está pasando muy mal. Tenemos una parte del país que no llega a fin de mes y que, por tanto, recortarle un poquito el sueldo, subirle un poquito el precio de las medicinas o incrementarle el IRPF o incrementarle el IVA significa no ya que no llegan a fin de mes, sino que a partir del 20 están silbando. Y también tenemos que ser conscientes de esa realidad. ¿Y cómo vamos a salir? ¿Cómo se va a dar este resultado? Y yo voy a ser ahora heterodoxo, lo he dicho y lo voy a ser. Yo creo que si somos inteligentes y convertimos en útil lo inevitable. Si convertimos en útil lo inevitable. ¿Y qué es hoy lo inevitable? Pues un rescate, una intervención, la que están esperando todo el mundo, la que se está diciendo en todas las plazas financieras del mundo, la que están esperando eso que llamamos los mercados, la que todo el mundo da por hecho que se va a producir y por eso hagamos lo que hagamos, la prima de riesgo se pone como se pone y la bolsa se pone como se pone. Hay una cierta sensación de fatalismo respecto a que la línea de crédito, el rescate, la intervención, como le queramos llamar, vinculado al sistema financiero
y que ya está aprobada y empieza a funcionar ahora, no va a ser suficiente y que posiblemente vamos a necesitar algo más. ¿Esto es muy distinto del no hay dinero en la caja que dijo Montoro? No. Es sacar las consecuencias lógicas de una realidad en la que en este momento es difícil que existan mercados financieros que nos presten. Pero no piensen que solo a los gobiernos o al Estado o a las comunidades autónomas o a los ayuntamientos. No prestan tampoco a nuestras entidades financieras, no prestan tampoco a nuestras empresas, por muy buenas que sean las empresas. El riesgo España está cerrado en los mercados financieros internacionales. Y de ahí, pues tendremos que salir a través de la ayuda del resto de socios del euro, a través de la ayuda del resto de socios de la Unión Europea, mediante un mecanismo de ayuda que consiste en que nos dan liquidez limitada pero generosa, condicionada a que hagamos determinadas cosas con esa liquidez que nos prestan y a que ellos supervisen un poco que efectivamente aquello a lo que nos hemos comprometido a hacer, lo vamos a hacer. Y eso la prensa le llama un plan de rescate, una intervención. No es igual la intervención que se hizo en Irlanda, que la que se hizo en Grecia, que la que se hizo en Portugal. Todavía se discute si ha habido intervención o no en Italia, pero lo bien cierto es que cambiaron al presidente del Gobierno. Y en España no será igual que ninguna de las anteriores. Pero yo creo que tenemos que empezar a pensar en la utilidad de lo inevitable. Si el tren va a llegar, ¿qué vamos a hacer una vez el tren esté aquí? Y yo creo que en ese sentido, si somos audaces, si nos quitamos la venda de los ojos y si nos quitamos algunos prejuicios y lo analizamos con una cierta frialdad empresarial, pues lo que hace cualquier empresa que está en un proceso de lo que antes se llamaba suspensión de pagos. Necesitas, por una parte, reestructurar la deuda, aligerar carga financiera y, por otra parte, necesitas dinero nuevo, dinero fresco, para relanzar el negocio, porque solo a base de apretarse el cinturón no se pagan las deudas. Solo a base de austeridad no se pagan las deudas. Solo a base de no gastar y ahorrar, ni tan siquiera se ahorra. Y, desde luego, no se pagan las deudas. Para hacer frente a las deudas que tenemos, y tenemos muchas, luego hablaré de ello, necesitamos crecer, necesitamos ingresar, necesitamos generar recursos, necesitamos generar caja. Y para eso hace falta hacer cosas distintas de las que hasta ahora las circunstancias nos han obligado a hacer, mucho más vinculadas a un proceso ordenado de liquidación que a un proceso de reestructuración con proyecto y perspectiva de salida. Yo creo que hay que desmitificar la idea de la ayuda de los socios. Yo creo que hay que desmitificarla, al menos en el sentido en el que, bueno, si no hay otra alternativa, pues habrá que, como digo, hacer útil lo inevitable. ¿Y qué podemos pedir? Pongámonos en un escenario en el cual estemos negociando ese memorándum a través del cual llegamos al entendimiento con quien hace las veces de representante, de administrador concursal, que sería la Troika. ¿Qué le podemos pedir nosotros en esa negociación? De liquidez que nos prestan a cambio de determinadas cosas. Yo creo que tenemos que pedir que nos reestructuren la deuda, que una parte de ese dinero sirva para reestructurar la deuda y aligerar el peso que representa la deuda. En parte lo estamos ya consiguiendo a través del Banco Malo. Algunos creemos, y si hace falta en el coloquio me extiendo más, desde hace varios años, que esa hubiera sido una aproximación bastante más sensata y rápida a nuestro problema del sector financiero que la que se ha hecho. Tenemos o hemos tenido un sector financiero que se estaba atragantando de ladrillo y de cemento, y en lugar de hacerle la traqueotomía le hemos puesto a hacer gimnasia porque es muy sano hacer gimnasia.
está muy bien fortalecer los músculos. Y yo no digo que no haya que capitalizarse, yo no digo que no haya que hacer gimnasia, pero si te estás atragantando, cáspitas, haz una traqueotomía y sácale el bocado que le está atragantando, y eso se le llama un banco malo. Podemos pedirle, por ejemplo, que una parte de los recursos que van destinados a ese banco malo, que en el fondo significa concentrar los activos inmobiliarios, sirvan para una reestructuración del crédito hipotecario de familias en especiales situaciones de dificultad. Traslademos al sector privado, traslademos a las familias también una parte al menos de la ventaja que representa en un proceso de reestructuración el que te alivie la deuda. Hagamos que ese alivio de la deuda, al menos parcialmente, pueda llegar también a algunas familias. Son ideas, se puede discutir, ampliar, complementar, pero creo que deberíamos de vincularlo, la deuda privada, y luego insistiré en ello, al eventual memorándum de la eventual intervención del dinero fresco que nos venga para hacer precisamente esa reestructuración de la deuda, no solo pública, no solo bancaria, sino también de las familias a través de las hipotecas. Podíamos pedirle también que financiara un adelanto de la bajada de las cotizaciones sociales. Lo vengo pidiendo también desde hace mucho tiempo. En España, con una crisis como esta, solo se sale con una devaluación, o bien de la moneda o bien de nuestros costes. Pero no hay otra fórmula. Cuando la gente se protesta y dice, no, es que nos estamos empobreciendo. Bueno, sí, claro, es que de una crisis de endeudamiento uno tiene que salir un poco más pobre que entró, si no, no hay forma, ¿no? El problema es que eso lo hagas con equidad, eso lo hagas con eficiencia, con sentido común, con visión de futuro y no solo de liquidar, sino de salvar y, por tanto, de reestructurar, pero es evidente que el resultado final será una empresa que, aunque sea muy productiva, será más pequeñita. Tendrá que tener unos costes mucho más bajos y una competitividad basada en esos costes más bajos. Y eso lo podíamos hacer, como lo hemos estado haciendo, a través del despido y a través de bajar salarios. Bueno, yo creo que hubiera sido más sensato haber hecho algo más de ese ajuste a través de las cotizaciones sociales, que no tienen un impacto directo en la demanda agregada, como sí lo tiene el paro o como sí lo tiene la bajada de salarios. Y hay quien dice, bueno, pero con el problema de déficit y de deuda que tenemos, ¿cómo vamos a bajar las cotizaciones? Vale, aprovechemos, por tanto, el dinero que nos pueda venir de la Unión Europea para reestructurarnos, para hacernos más competitivos, para rebajar costes empresariales, para fortalecer las exportaciones, que según el Banco de España es lo que más ha tirado de la economía española en este último segundo trimestre del año, a través de una rebaja de las cotizaciones que lo financie el fondo que venga, los fondos que vengan de la Unión Europea. Yo creo que también podíamos aprovecharlo para decir, hombre, da la impresión que si solo apretándonos el cinturón nos salimos, y esto es una ecuación muy sencilla, esto se explica en 2 tardes. La renta o se consume o se ahorra, punto, no hay más. Por tanto, si quieres ahorrar, es la diferencia entre lo que ingresas y lo que consumes. Punto. Si consumes menos porque te aprietas el cinturón, pero ingresas menos porque el contexto general de crisis y el contexto general de ajuste presupuestario hace que ingreses menos o que pagues más impuestos, es decir, tu renta disponible sea menor, puede ser que consumas menos y ahorres menos. Es perfectamente posible. Con el Estado pasa. Cuando digo Estado, digo en el sentido constitucional, ya que hablábamos antes de Gregorio Pérez Barba, es decir, las comunidades autónomas que también son Estado. Y llega un momento en el cual tú quieres conseguir un objetivo de déficit y recortas el gasto. Y eso genera una detracción importante en la actividad económica que te reduce los ingresos y te incrementa el déficit que quería recortar. Y te metes en una pelota a la baja. Exactamente igual puede pasar, está pasando con las familias que ven cómo su renta disponible va bajando y, por tanto, por mucho que se aprieten el cinturón, que también hay unos límites, una vez ya te has asfixiado, pues ya no te los puedes seguir apretando, el ahorro no mejora. Tenemos una tasa de ahorro hoy, en este momento, en las familias españolas globalmente considerada exactamente igual que antes de la crisis. Aproximadamente el 10, no llega al 11% de la renta neta disponible.
Por tanto, algo más habrá que hacer y a lo mejor eso que hay que hacer para crecer tiene que hacerse de manera inteligente, tiene que hacerse cogiendo 3, 4, 5 sectores con capacidad de arrastre, con capacidad de generación de empleo. Estoy pensando en la construcción, estoy pensando en el turismo, estoy pensando en el sector agroalimentario, estoy pensando en los vehículos de automoción y hacer, por entendernos, planes Renove, por entendernos. Hacer planes que con no excesivo coste público y con un compromiso articulado con las comunidades autónomas y con el sector privado permitan bajar precios y estimular la demanda y generar un poco de actividad. Por tanto, a lo mejor podríamos, ese dinero que nos falta, yo cada vez que digo, bueno, es que sin crecimiento no salimos de la crisis, y la gente dice, bueno, ¿y quién paga el crecimiento? Bueno, aprovechemos la intervención, si es que la hay, aprovechemos el dinero que nos pueda venir de la intervención, del apoyo de nuestros socios comunitarios, de nuestros socios del euro, y en el memorándum, que no solo ellos nos pongan que hay que recortar el seguro de desempleo desde ya y no dentro de un año, que no solo ellos nos pongan que hay que anticipar el alargamiento de la edad de jubilación ya y no dentro de un año, que no solo ellos nos impongan que hay que despedir empleados públicos y no solo rebajar el sueldo, sino que nosotros también podamos ponerles algo. ¿De qué queremos hacer con ese dinero que no sea simplemente tapar agujeros, sino que podamos utilizarlo de manera productiva, generando actividad y generando crecimiento? Es una idea, la dejo sobre la mesa, pero creo que son cosas que tenemos que hacer con apoyo o sin apoyo de nuestros socios de la Unión Europea. ¿Y todo esto por qué? Hombre, tenemos una situación, digamos que un poquitín complicada. Voy a dar muy pocas cifras, pero algunas quiero que las retengan en la cabeza. Nosotros como país en este momento, palmo arriba, palmo abajo, lo comprobé ayer, o sea que es casi exacto lo que voy a decir, pero en fin, hay una discrepancia en alguna décima, no pasa nada, y puede ser bruto o neto, tampoco pasa nada para el razonamiento que yo quiero hacer. Nosotros tenemos una deuda como país que equivale al 270% de nuestro PIB. Es decir, casi 3 veces nuestro PIB. Bueno, tampoco es tanto, podría ser más, en otros países ha sido más, en otras circunstancias es más, pero desde luego es la vez que más endeudados hemos estado desde Felipe II. Por tanto, tenemos un problema porque además aproximadamente la mitad, más o menos la mitad, es deuda que debemos fuera, es deuda externa, deuda que debemos, que nos han prestado desde fuera a través de varios años de abultados déficits de balanza de pagos. Y otra cifra muy sencilla y que creo que es muy importante también retener en la cabeza, también aproximadamente de esa 270% del PIB de deuda que tenemos como país, aproximadamente el 70% es privado, familias y empresas, y solo el 30% es público. Solo con exclamaciones, pero solo el 30% es público. Por tanto, situemos bien el problema, porque si queremos no desfogarnos, sino resolver el problema, conviene resolverlo donde está el problema. ¿Cómo lo mira uno de estos de Moody's o uno de estos de los llamados mercados de Londres? Pues como yo lo he contado, la deuda española, el 70% lo tienen familias y empresas. ¿Y qué están haciendo los españoles? Están obsesionados con suprimir concejales, por rebajarle el sueldo a los consejeros, porque los funcionarios paguen por ir a trabajar en lugar de cobrar, por subir impuestos, por recortar transferencias. Es decir, están obsesionados por el 30% de la deuda y para intentar recortar ese 30% de la deuda están poniendo en dificultades a las empresas y a las familias que tienen que hacer frente al 70% de la deuda. Como diría Asterix, estos españoles están locos. No es razonable. No es razonable que nos obsesione tanto el 30% que estemos poniendo en riesgo la devolución del 70% de la deuda. Y luego nos extraña que la prima de riesgo se dispare.
es que a lo mejor no estamos haciendo bien los deberes. Yo no digo que no estemos haciendo los deberes, pero a lo mejor no son estos los deberes que hay que hacer. Y yo en esto creo que hay que ser muy frío. Creo que en general la actividad pública hay que hacerla con el corazón, pero desde la cabeza. Y creo que hay que ser muy frío y creo que hay que buscar el problema donde está. Antes lo comentaba, este es un país curioso, el nuestro, donde en la Edad Media, cada vez que había una epidemia de cólera o de peste, pues asaltábamos un barrio judío y lo quemábamos, ¿no? ¿Y qué tiene que ver una cosa con otra? ¿Realmente la solución a la peste está en asaltar? No. Pues, ojo, no nos esté pasando lo mismo. La solución a nuestro problema de deuda de verdad está en suprimir ayuntamientos. ¿Esto quiere decir que no haya que suprimir? No, yo no estoy diciendo que no haya que suprimir ayuntamientos, ojo. Pero desde luego no para reducir la deuda. Como ustedes saben, el 70% de los concejales no cobran, al menos legalmente. Por tanto, no nos dejemos arrastrar por la efusión y por el desfogue si queremos resolver los problemas. Repito, no digo que no haya que suprimir ayuntamientos, pero aquí las prioridades, hoy lo decía en un tuit, las prioridades las tenemos que tener muy claras. Tú ingresas en el hospital para que te quiten unas piedras en la vesícula y si te da un infarto, las piedras en la vesícula, ¿qué le vamos a hacer? Lo dejaremos en otra ocasión porque lo prioritario es el infarto. Por tanto, nosotros tenemos pendiente como país muchas asignaturas relacionadas con el modelo de Estado, tenemos muchas asignaturas relacionadas con la eficiencia de las administraciones públicas, tenemos muchas asignaturas relacionadas con muchos de esos tareos, pero ojo, ahora nos ha venido un infarto, ahora nos ha venido un problema de sobreendeudamiento, ahora nos ha venido un problema serio de ausencia total de liquidez y, por tanto, vayamos a lo serio. Primero vayamos a lo serio y luego ya seguiremos hablando de lo otro. Porque si no, como digo, lo que estamos es provocando una transferencia de ahorro privado al ahorro público. Es decir, estamos cogiendo capacidad de ahorro de empresas y familias y a través de menores transferencias públicas y de mayores impuestos lo estamos transfiriendo al Estado, a los Estados. Lo cual en situación normal, si tuviéramos un problema de deuda pública, si nuestro problema fuera de deuda pública, si tuviéramos un problema de sector público solo, como lo hemos tenido en otros momentos de la historia, y si tuviéramos una situación en la que las empresas y las familias gozan de una salud razonable, estaría bien. Tú transfieres capacidad de ahorro de las familias al sector público. Pero cuando el problema está en las familias y en las empresas, reducir su capacidad de ahorro no sé si es lo más oportuno para resolver el grueso del problema. Y por tanto, insisto, a lo mejor por eso Moody's nos sigue rebajando la valoración y a lo mejor por eso la prima de riesgo sigue subiendo y no porque haya una conspiración extraña contra los españoles y nuestro esfuerzo por ir suprimiendo concejales y por ir cerrando ayuntamientos, que es muy loable, pero que para uno de la City londinense no tiene nada que ver con que con ese 80 y tantos % del PIB que deben las familias y casi 100 que deben las empresas. Yo creo que de una crisis de endeudamiento como esta que vivimos se sale de 4 maneras y solo de 4. No somos el primer país que ha pasado una crisis de sobreendeudamiento. No digo de la zona euro, que por supuesto que no, ni tan siquiera en la historia. Como saben, hay un libro muy bueno que se llama Esta vez es diferente, porque cada vez creemos que es diferente, en el que se analiza más de 150 crisis de sobreendeudamiento que ha habido en la historia económica desde que hay constancia de ellos, ¿no? Y en todos los casos se sale de 4 maneras. Se sale o bien porque refinancias, como en cualquier empresa, debo pero refinancio. Bien, es una opción. El problema es que esa opción parece que en este momento la tenemos cerrada. Al menos eso dice Montoro, al menos eso dicen los bancos, al menos eso dice la prima de riesgo cada vez que emitimos y nos damos cuenta
que no ya solo es que hay que pagar más por la deuda o las letras del Tesoro o por los bonos del Tesoro, es que ya solo lo compramos nosotros. En el último año, desde el verano pasado hasta aquí, 200.000 millones de euros han salido de España. Una parte de españoles, seguro que muy patriotas, pero han salido. Otra parte de extranjeros y de fondos extranjeros que han decidido pues, irse a otro lado y con la misma volatilidad con la que entraron, salen. Y, por tanto, cuando hoy el Tesoro emite, hoy, en la última subasta, la anterior, la próxima, ya no solo es que tenga que subir un poquito el porcentaje de tipo de interés que paga, es que ya solo compran entidades españolas. Y, como bien sabemos, en muchos casos bancos, porque el Banco Central Europeo les ha prestado dinero para ello. En un negocio que no está mal, a mí no me parece mal, pero que debería de figurar también en el proceso de saneamiento de la banca, porque si es como se cuenta, y parece que lo cuentan los que saben, pues el Banco Central te presta al 1 y tú compras al 6, pues ¿quién de aquí no lo haría ese negocio si se le ofreciera? Pero el problema, como digo, es que no hay fácil liquidez y, por tanto, la posibilidad de refinanciar la deuda no es muy fácil. Aquí es donde sí que hay que hacer un poquito de referencia a las cantidades. Las cantidades importan. Sin caer en esto de que la economía es una ciencia cuantitativa, pero las cantidades importan. Quiero decir, un país tiene paro, Estados Unidos. Estados Unidos tiene un serio problema de paro hasta el punto que puede poner en riesgo la reelección de Obama, pero tiene un 8% de paro. Bueno, es muy importante para ellos, pero en fin, ¿qué dirían del nuestro? Las cifras, las proporciones son importantes. Cuando yo hablaba del banco malo, había quien me decía, bueno, a ver si nos pasa como Irlanda. Hombre, hay una pequeña diferencia, ¿no? En Irlanda el pasivo de los bancos era el 40% del PIB y aquí no llega al 10%. Entre el 10 y el 40 no es lo mismo, ¿no? Las proporciones, por tanto, son importantes. Mirad, de aquí a lo que queda de año, de aquí, de julio, la fecha en la que estamos ya, finales de julio, a lo que queda de año, el Gobierno de España, sin contar el fondo de liquidez que ha organizado para atender a las comunidades autónomas que lo soliciten, va a tener que salir a pedir refinanciar y financiar, o sea, nuevo y antiguo refinanciado, por en torno a 80.000 millones de euros. Mucha gente cree que no lo va a conseguir y que en torno a septiembre-octubre será el momento en el que se evidenciará que no lo puede conseguir y será el momento en el que la caballería de nuestros socios europeos vendrá con ese memorándum que ya deberíamos de empezar a prepararnos, qué es lo que vamos a pedir nosotros a cambio. Por tanto, estamos hablando de mucho dinero. No es un problema de, como hasta ahora, de aprieto un poquito a la caja que ya no existe para que me refinancie un año y con esto… No. 80.000 millones hoy en día el Reino de España no le va a resultar fácil. Seguramente lo conseguirá, pero no le va a resultar fácil. La segunda de las opciones, bueno, ya, en la primera, la de la refinanciación, estamos ahora muy obsesionados con el Banco Central. Yo no voy a defender al Banco Central, aunque quiero hacer un asterisco, nota a pie de página. Yo formé parte de la delegación española, entonces era muy joven y, por tanto, casi que llevaba la cartera nada más de otros, pero cuando se negoció el Tratado de Maastricht, y siempre digo lo mismo, oye, cuando te dicen aquello de, pero es que claro, es que ¿cómo no se os ocurrió en Maastricht que…? Joder, claro que se nos ocurrió, pero tontos no éramos, hombre, ya habíamos leído todos los libros que se habían publicado sobre el asunto, ¿no? El problema es que los alemanes no nos dejaron hacer otra cosa. Es que cuando este fin de semana el presidente del Banco Central Europeo dice es que el Banco Central Europeo no está para resolver los problemas financieros de los Estados miembros, es que tiene razón. A vosotros os indigna, y a mí también, pero tiene razón. Los alemanes no lo dejaron que fuera así y obligaron que en Maastricht figurara un Banco Central Europeo como era el Bundesbank, exactamente igual, porque querían un euro que fuera lo más parecido al marco. Y los demás aceptamos, claro. Pero no fue un problema de fallo en el diseño, sino de un diseño que en aquel momento se preveyó así. Por tanto, podemos implicar
lo que queramos al Banco Central Europeo, pedirle, imprecarle, podemos hacer lo que queramos, pero aparte de evidenciar una vez más la debilidad de nuestra posición negociadora, en la Unión Europea, supongo que como en la vida, todo lo que has de decir chillando es que no tienes fuerza para hacerlo de otras veces. Ya sabéis que el que manda de verdad manda con gestos. Si ya has de susurrar, ya mandas un poquito menos. Y si has de chillar, entonces ya es que no te hace caso nadie. Por tanto, también con las relaciones con el Banco Central Europeo hay que tener ahí la capacidad de decirle lo que le tengas que decir, pero no a través de los periódicos en la medida de lo posible, sino simplemente de manera directa. Bueno, el Banco Central Europeo, que es verdad que en otros momentos ha comprado deuda, que es verdad que en otros momentos ha dado dinero a nuestras entidades financieras para que compre deuda, que es verdad incluso que en otros momentos ha hecho operaciones mucho más esotéricas como prestar al Fondo Monetario para que el Fondo Monetario compre deuda, porque el Fondo Monetario sí que puede comprar deuda, pero el Banco Central no, ha creado 2 fondos de rescate a los que, ayer lo decía el comisario Almunia, a los que a lo mejor deberíamos de dirigirnos, porque ellos sí pueden comprar deuda de los Estados. La segunda manera de hacer frente a un proceso de endeudamiento es pagarlo. Oiga, yo te debo dinero, ¿cuánto? Toma, como esto. Bueno, para eso necesitas tener ese dinero, claro. Y no me refiero solo desde el punto de vista del endeudamiento y de la refinanciación, sino desde el punto de vista de la capacidad de generar los ingresos. Por tanto, vuelvo a mi punto anterior de crecer. Una empresa que no genera ingresos y tiene deudas, pues acaba quebrada si no es capaz de reestructurarse y volver a generar ingresos. La tercera forma, muy conocida también, es la inflación. Claro, tú metes inflación y lo que hoy te debo 1.000 y con un 10% de inflación, dentro de 10 años, pues esos 1.000 ya no son los 1.000. Seguirán siendo 1.000 nominales, pero ya no son 1.000. Bueno, esa es una fórmula que se ha utilizado en otros casos. No da la impresión que dependa de nosotros. No da la impresión que lo que pase con la inflación en la zona euro dependa de nosotros, al menos solo de nosotros. Tiene que estar implicados muchos más. Desde luego el Banco Central, que es autónomo para eso, y desde luego también Alemania. Y la última pues es no pagar. De una manera u otra, más o menos ordenado, más o menos organizado, pero introducir quitas, las famosas quitas. De los 170 casos que os he dicho, ninguno no ha habido algún tipo de quita, que incluso desde un punto de vista moral compromete también la responsabilidad del acreedor, que a lo mejor se ha metido a dar un préstamo muy alegremente. Y, hombre, un poquito de responsabilidad tienes que asumir y seguramente en plazo y forma y cuando ya lo tengas provisionado, pues tienes que introducir quitas. Quitas se han introducido en Grecia, Quiero decir, no estoy hablando solo de América Latina en la crisis de la deuda de los 80, ¿no? Bueno, de todas estas cosas son de las que tenemos que hablar, pero con 2 ideas claras con las que termino mi intervención primera. Tenemos que introducir en las ecuaciones en las que estamos trabajando, en los relatos en los que estamos trabajando, en las propuestas que se están haciendo, la idea de que o generamos dinero, o generamos ingresos, o generamos crecimiento, o ese 270% del PIB que debemos no lo vamos a poder pagar. Solo a base de apretarse el cinturón, solo a base de suprimir concejales, no llegamos. No llegamos. Tengámoslo claro. Segundo, que en cualquier proceso de reestructuración, y esto podemos considerarlo como un proceso concursal de reestructuración, necesitamos dinero fresco que nos permita aliviar la carga de la deuda y, sobre todo, reestructurar la empresa para volver a hacer negocio, porque con eso conecto con el punto anterior. Yo creo que si desdramatizamos, si somos capaces de ver que detrás de esto puede haber una oportunidad, por ejemplo, de que la Troika, como ha hecho en Grecia o como ha hecho en Portugal, obligue, qué vergüenza, pero obligue a los 2 grandes partidos políticos de nuestro país a ponerse de acuerdo, cosa que también algunos venimos reclamando desde hace mucho tiempo por puro sentido común. No están las cosas como para enzarzarnos en, pues anda que tú. Creo que podríamos introducir una aproximación a ese final y podríamos hacer creíble ese final por el que he empezado mi intervención,
de que de esta salimos, y de esta salimos si hacemos bien las cosas, si somos sensatos, si somos razonables y si, por favor, no perseguimos la solución donde no está el problema. Y si, como yo digo cuando me preguntan por la Administración, y seguro que hay alguna pregunta sobre ella, yo siempre digo lo mismo: ¿quieres desfogarte o resolverlo? Porque no es lo mismo. Si quieres desfogarte, oye, nos desfogamos, los funcionarios, todos unos vagos, vale, ¿y qué? ¿En qué queda eso? Porque luego la realidad es la que es. Y resulta que cuando tienes el apendicitis te opera un funcionario. Y cuando te han asaltado en casa, pues son funcionarios los que van allí a intentar buscar al ladrón. A veces lo consiguen y a veces no. Por tanto, si queremos resolver el problema, la aproximación tiene que ser un poquito distinta. Bueno, estas son las ideas que yo quería hoy compartir con este selecto público y espero que les haya provocado lo suficiente como para que se vayan con, pues en esto no estoy de acuerdo, en cambio esto otro me lo tengo que pensar, que de eso trata un foro, el que haya sido capaz de suscitarles alguna reflexión nueva, adicional, o en eso no había caído, o ya digo, pues esta idea no me suena mal, pero no lo tengo muy claro, hay que pensarlo, porque creo que hay que introducir mucho foro, mucho diálogo, mucho pensamiento, mucha tranquilidad en el acalorado debate político, social que tenemos hoy en España. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Son las 5 menos 5. La idea era acabar en torno a las 5 de la tarde. Creo que no nos va a dar tiempo porque hay unas cuantas preguntas. Pero vamos a ver si en 15 minutos o no más somos capaces de dar salida a todas estas preguntas. Le voy a rogar al exministro que sea conciso. Es verdad que hay muchas cosas que yo alguna quería plantearle, pero la verdad es que ha sido muy valiente, muy claro. Ya no le hace falta preguntarle si cree que vamos a ser rescatados. Deduzco que cree que no va a ser posible que hoy el ministro Luis de Guindos sea capaz de convencer al ministro Levant Schäuble para que el BCE nos compre deuda masiva. Deduzco que no cree que vaya a ser capaz, no que esa posibilidad... Empiezo a pensar que ya no sé si es bueno. Y como dicen en Twitter, ahí lo dejo. Ayer algunos medios de comunicación británicos, como The Guardian, hablaban que el rescate se podría producir en agosto, que agosto de 2011 fue el año de Grecia y que este agosto sería el de España. Usted nos ha dado un margen de tiempo. ¿Por qué cree que son ahí esa horquilla? Bueno, yo creo que meses? va a depender mucho. Hombre, agosto es un mes muy tentador para hacer cosas que no gustan, ¿no? Como irse de vacaciones con la familia, en fin, este tipo de cosas, ¿no? Pero ya sabéis aquello de las vacaciones bien o en familia, ¿no? Bueno, perdonadme la broma, sobre todo ante personas que tienen tantos hijos como los que hay aquí, pero bueno, pero agosto suele ser un buen mes para que los políticos decidan hacer cosas que no suelen atreverse a hacer en otros meses, ¿no? Pero yo creo que va a estar mucho más marcado por el calendario de emisiones de la deuda, ¿no? Pero yo lo que no quiero es que nos caigamos, es decir, prisioneros de conceptos antiguos. Es decir, durante demasiados años, por ejemplo, defender una moneda fuerte se ha considerado casi más importante que el honor patrio y hemos sacrificado exportaciones, hemos sacrificado producción, hemos sacrificado empleo. Dejémonos de las grandes palabras. Si no tenemos dinero para resolver los problemas de nuestro sistema financiero, lo pedimos. Y si no tenemos dinero para reestructurar nuestra economía y volverla a ponerla otra vez a crecer, pues lo pedimos, sin dramatismos. Usted hablaba de negociar bien ese memorándum. Eso sí que me parece importante. No saberlas venir, no tener demasiada prisa en ir a las Olimpiadas y sentarse a negociar durante muchas horas con gente que tiene los colmillos muy retorcidos de estas negociaciones, pero nosotros en España también tenemos gente que ha negociado muchas cosas buenas en Bruselas. Y así de partida, ¿qué cree que los alemanes, finlandeses y otros países que están en una posición más dura respecto a España, que cree que puede plantear como condiciones previas? Yo de verdad que a lo mejor soy ingenuo, en cuyo caso, en este caso no me arrepiento si lo soy, ¿no? Pero
pero yo es que hace tiempo que creo que la penalización que sufre nuestro país en forma de prima de riesgo o en forma de agencias de rating que nos bajan la calificación periódicamente, yo hace mucho tiempo que creo que tiene que ver con las escasas perspectivas de crecimiento. Yo es que hace mucho tiempo que creo que los que están preocupados por si somos o no capaces de devolver la deuda, que no nos olvidemos es la preocupación primitiva, son conscientes que si no crecemos, si no generamos ingresos nuevos, no vamos a poderla devolver. Y, por tanto, creo que un planteamiento parecido, similar, idéntico como el que yo he hecho ahora, y permítanme ahora un minuto de publicidad, lo digo después de haber defendido el banco malo, que ya lo hay, haber defendido bajar cotizaciones sociales, que ya lo hay, de haber defendido pactos de Estado, que ahora ya hasta Felipe González defiende, es decir, con un poquito de credibilidad del no haberme equivocado más que la media, sino incluso un poquito menos que la media, creo que sería razonable, es decir, que Merkel lo podría entender perfectamente y sus banqueros los que más. Hay varias preguntas que se le hacen en su condición de exministro de Administraciones Públicas. Voy a intentar sintetizar dos. Una de ellas la hace Belén Fernández Delgado, diputada del Partido Popular en la región de Murcia, y la otra el secretario general del PSRM-PSOE, Rafael González Tobar, los dos sobre el tema autonómico. Belén Fernández Delgado le pregunta, usted que ha sido ministro de Administraciones Públicas, ¿cree necesario que las autonomías devuelvan competencias al Gobierno central para solucionar en parte esta crisis? Y, por su parte, Rafael González Tobar, más o menos en la misma línea, dice voces que piden cambios en el sistema autonómico. ¿El problema que percibe la sociedad española subyace en el sistema autonómico en sí o más bien es consecuencia de una mala gestión de sí mismo? Pues no a la primera y sí a la segunda. Me explico. Antes de nada, lo mejor que tiene ser ministro es ser exministro. No tengan ninguna duda, entre otras cuestiones porque puedes decir a estas preguntas lo que de verdad piensas y no lo que te han dicho desde la Moncloa que tienes que decir en ese momento, ¿no? ¿Por qué digo no a la primera? Mire, yo creo que nosotros tenemos un diseño de Estado autonómico que fue muy inteligente. Yo creo que si pudiéramos volverlo a hacer, yo sería de los partidarios de volverlo a hacer bastante como lo hicimos, pero que nos hemos quedado a medio camino, con crisis y sin crisis. Y esto lo dije en el 2004, cuando como ministro comparecí por primera vez en la Comisión de Comunidades Autónomas del Senado. Necesitamos reformar nuestro Estado autonómico, porque hay duplicidades, porque hay ineficiencias y, sobre todo, porque no hay coordinación ni cooperación. Nos hemos tirado muchos años peleando por lo tuyo y lo mío, y a lo mejor ha llegado la hora de empezar a hablar de lo nuestro, de lo de todo. Eso significa seguramente reajustes. Yo no veo así como grandes devoluciones. Se pone equivocadamente el ejemplo alemán, sin contar más que la mitad. Es decir, es verdad que en Alemania una parte de las competencias de los Estados federados se han centralizado a cambio de una amplia descentralización de otras. Esta segunda parte ya no se suele decir. Yo no creo que el problema sea de quién tiene la competencia, sino de cómo se ejerce la competencia. Y yo creo que en ese sentido, después de las reformas estatutarias últimas, habría que retomar el proyecto que, en fin, yo como ministro empecé a mover de conferencia de presidentes, de institucionar las conferencias sectoriales, de dar, perdónenme la palabra y si a alguien le molesta la retiro, pero quédense con el concepto de dar un salto federal. Lo que España necesita es un salto federal, es decir, ordenar qué haces tú y qué hago yo, y recuperar algo que los países federales tienen, que es un Estado federal central, que también existe, que también tiene que tener su estatuto de autonomía, que también tiene que tener su financiación intocada e intocable y que también debe de ejercer sus competencias como le reconoce la Constitución. Y yo creo que ese es el salto que tenemos que hacer con crisis o sin crisis. Cuando las manifestaciones últimas masivas de protesta por los recortes, por los ajustes para reducir el déficit público, por el 15M, se oye a la gente exigir responsabilidades a la clase política, al sistema financiero. ¿Usted se siente aludido cuando piden eso? A veces yo también grito, ¿eh? Quiero decir que no. Yo dejé el escaño hace 4 años y, bueno, yo sigo considerándome
político como creo que debe de ser cualquier ciudadano de la polis Atenas. Es decir, creo que ese concepto de la política es algo demasiado importante para dejarlo solo a unos cuantos, sean quienes sean estos cuantos, ¿no? Y creo que todos los ciudadanos, estemos donde estemos, de ministro, de diputado, de empresario, de rector o de ciudadano de a pie, tenemos la obligación de participar y de pensar y de actuar en política con mayúsculas, no la política del quítate tú para ponerme yo y no la política del quiero ser, sino la política del quiero hacer. Yo no quería ser ministro, yo quería hacer cosas para las que se tiene que ser ministro, que no es lo mismo, ¿no? Pero bueno, yo creo que en el 15M, perdónenme la petulancia, pero hoy me han pillado un día especialmente petulante, creo que equivocó el tiro en el siguiente sentido. Lo que más quedó del 15M es el no nos representan, y yo honestamente creo que después de unas elecciones nos representan. Y si no nos gustan, pues nos hemos equivocado al votar. Pero por supuesto que nos representan. Los que están en los parlamentos nos representan a todo el mundo que le hemos votado y a los que no, según la Constitución. El problema es, no resuelven nada, no son eficaces. La manera en la que hacen política en base a la partitocracia y a la confrontación sistemática no me permite resolver cosas. Me obliga a tener empantanado 5 años el Tribunal Constitucional o tantas instituciones, o me permite no haber resuelto la reforma del Senado, o me permite no haber llegado a un acuerdo en la mayor crisis económica y social que ha tenido este país en 70 años. Por tanto, si yo tengo que hacerles algún reproche a la clase política, así en general, en primer lugar es que se hayan conformado con ser clase política. Yo no me sentía identificado con una cosa llamada clase política, pero bueno, en este momento ya parece ser que sí. Pero si yo tuviera algo que reprocharles es que no lo resuelven, que los ciudadanos tenemos problemas que en gran parte solo se resuelven desde las instituciones políticas y no lo resuelven, entre otras cuestiones, porque no lo están haciendo bien, pero no porque no lo están haciendo bien porque no están poniéndose de acuerdo, no están priorizando las cosas como las deberían de priorizar. A mí eso me parece que tiene bastante calado. En este sentido, Ricardo Ruiz plantea que si no hay la generosidad necesaria en los dos grandes partidos para lograr ese pacto del que hablaba y hacernos que los demás le sigamos hacia un pacto común. Yo no lo sé. Yo no sé si es un problema ya de generosidad y quién habla. No lo sé. Lo bien cierto es que yo no lo veo muy probable, aunque el clamor crece y crece y crece, y les adelanto que va a seguir creciendo. En este momento, tómenlo simplemente como un ejemplo, una referencia, pues yo estoy en no menos de 3 manifiestos que me han propuesto para pedir públicamente que los dos grandes partidos políticos se pongan de acuerdo. Por tanto, está habiendo movimientos en ese sentido y creo que la presión va a subir mucho. A mí me parecería tristísimo que al final nos lo impusiera Merkel en el memorándum. Me parecería tristísimo, la verdad. O sea, si no nos lo dice Merkel, no somos bastante listos como para hacerlo, ¿no? Yo creo que ese es uno de los principales problemas, porque además no solo es una cuestión de sentido común, ¿no? Hay quien dice, hombre, los pactos de la Moncloa no estábamos tan mal. Yo no lo quiero comparar. Ayer lo decía Felipe y yo estoy de acuerdo. Olvidémonos de los pactos de la Moncloa. No. Olvidémonos en parte, porque yo creo que debemos de sentirnos orgullosos como españoles de cómo en un momento de dificultades supimos resolver un problema muy gordo poniéndonos a trabajar juntos. Por tanto, la experiencia puede valer. Pero incluso si lo dejamos al margen, la magnitud de los problemas que tenemos ahora, la cantidad de instituciones a las que aplica e implica, la cantidad de políticas, la cantidad de personas, aquí y en Europa, aconseja como lo más eficiente el que al menos los grandes partidos intenten en serio ponerse de acuerdo. Y cuando uno ve o escucha lo que uno hace y otro hace, o lo que uno hace y otro dice, de verdad, no están tan separados. Lo cual no quiere decir que sean lo mismo, ¿eh? Ojo, uno llega a un acuerdo cada uno desde sus posiciones, como en los pactos de la Moncloa. El Partido Socialista no se convirtió en la UCD, ni la UCD se convirtió en el Partido Comunista.
pero fueron capaces de dejar al margen lo que les separaba y poner encima de la mesa junto lo que les unía, sin dejar de ser cada uno lo que era y de pensar cada uno lo que pensaba, ¿no? Por tanto, yo creo que eso es lo que habría que hacer ahora. Lo veía más fácil hace un año que ahora. Y ahora creo que nos lo acabará imponiendo la troika y a mí me sabrá muy mal. Tenemos tiempo para 4 preguntas, pero tienen que ser Más corta la respuesta. un poquito más breves. Sí. Para hacer preguntas menos inteligentes, claro. Francisco de la Torre pregunta en qué medidas el 70% del endeudamiento privado se debe al 30% del endeudamiento público. De ninguna. Quiero decir, el 70% del endeudamiento privado, yo lamento decirlo, pero en fin, fue cuando no supimos decirle que no a ese seductor o seductora, director de una sucursal bancaria, que nos ofreció un crédito en condiciones magníficas para comprarnos todo lo que quisiéramos comprarnos y además irnos de vacaciones al Caribe. Y como no le supimos decir que no, pues estamos como estamos. Por tanto, luego la culpa la tiene el concejal. Vale, de acuerdo, pero en fin, quienes no dijimos que no fuimos nosotros y quien nos lo ofreció fue un director cuyo bono estaba vinculado a la cantidad de préstamos que fuera capaz o de créditos que fuera capaz de dar, ¿no? Yo creo que aquí esto entre todos la matamos y ella sola se murió. Y en esos años, precisamente como estaba muy vinculado al boom del ladrillo, son años gloriosos para el Estado. Es la primera vez en democracia que hay superávit presupuestario. Es la primera vez en democracia que baja la deuda pública. Por tanto, yo no, en ese sentido, no sé si la pregunta va por otro lado, pero si va por ahí yo no veo relación, ¿no? Pero Antonio Ríos le plantea, como economista, hoy se habla de la existencia de 16,7 billones de euros de dinero en paraísos fiscales gestionados por los 10 grandes bancos. ¿Cómo salir de la crisis evitando o haciendo pagar a la especulación de los propietarios de dinero que imponen beneficios desde los mercados y evitan pagar impuestos? Yo, para que vean que es verdad que soy ingenuo, yo me creí a Sarkozy cuando se fue a la reunión del G20 diciendo aquello de que había que refundar el capitalismo. Porque me parecía tan evidente que había que refundarlo que dije, bueno, por fin aquí hay alguien como Keynes de derechas que se ha dado cuenta que esto no puede seguir así. Es decir, que tú no puedes seguir teniendo un sistema que polariza tanto, que genera tantas desigualdades y que genera a veces abusos como los que estamos leyendo ahora, en fin, con el LIBOR y con tantas y tantas cosas como hemos ido viendo, ¿no? Yo de ahí saco 2 conclusiones y las 2 conclusiones las fundamento en Adam Smith. Fíjense si soy chulo. Las 2 conclusiones socialistas las fundamento en Adam Smith. Una, no te fíes de la benevolencia del capitalista, lo decía Adam Smith. No es la benevolencia del carnicero el que te da la carne, es su propio interés. Por tanto, no nos fiemos de la benevolencia y, por tanto, revisemos algunas de las cuestiones que hemos defendido, yo el primero, respecto a responsabilidades sociales corporativas, voluntarias, autorregulaciones, etcétera, etcétera. Y, en segundo lugar, también lo decía Adam Smith, cuando 3 empresarios se ponen juntos, si están solos, conspiran contra el interés general. Se ponen de acuerdo para pactar precios, para pactar mercados, para repartirse, y por eso hace falta que intervenga el Estado y por eso hace falta que haya defensa de la competencia y por eso hace falta que haya... Por tanto, yo creo que hay que revisar algunas de las reglas de funcionamiento de un modelo en el que en este momento estamos en un escorzo raro. Es decir, nunca les ha pasado, seguro que aquí hay gente que tiene barco, el momento ese complicado en el que subes al barco y empieza a irse un poquito el barco y dices, Dios mío, o a veces, ¿dónde acabo? Acabo abajo, ¿no? Pues estamos así. Es decir, estamos en un escorzo raro en el cual hemos globalizado mucho los mercados y la economía, pero la política sigue siendo del Estado-Nación. Tenemos la política con el pie en tierra y la economía la hemos puesto en el barco que se va alejando, que se va alejando. O lo arreglamos o nos la damos. Hay varias preguntas relacionadas con algo que le va a perseguir de por vida, ya se imagina qué es, las 2 famosas tardes, y todas van en la misma línea, ¿no? Visto lo visto, ¿cuántas tardes habían sido necesarias para que el expresidente Zapatero le hubiera hecho algo mejor de lo que hizo en la segunda legislatura? Bueno, yo me comprometí a contar en el blog, yo tengo un blog, cuando Zapatero dejara de ser presidente,
mi visión de lo de las 2 tardes, y está colgado en el blog, se llama Están clavadas 2 tardes, por aquello están clavadas 2 cruces. Y no, les adelanto, porque además veo que lo han mencionado por ahí, que yo soy muy... Nunca fui pro-chino en mi juventud, pero sí que me ha gustado mucho la cultura china. Y el dicho este de que si no puedes con tu aliado, alíate con él, si no puedes con tu adversario, alíate con él. Y, por tanto, que sepan, y anuncio ya, que en octubre saco un libro que se llama La economía en 2 tardes. Por tanto, espero que se lo compren, que les sea útil. Les subtitulo Un manual para todos, incluido presidentes del Gobierno. Y espero que con eso contar que jamás le dije que se podía aprender economía en 2 tardes. Ahora tengo que añadir, salvo que se lea mi libro, claro. ¿Al presidente Rajoy cuántas tardes le harían falta? ¿Perdón? Al presidente Rajoy, ¿cuántas ¿Cómo? tardes? ¿Cómo? ¿No le oigo? No, me ha oído. Bueno, y Muchas por gracias. último, ¿Hay una más? sí, no es una pregunta, es una... Le iba a pedir que nos recomendara un libro de economía, pero casi le voy a pedir mejor un libro de novela negra, que me ha parecido entender que es usted aficionado a la lectura, y creo que para el mes de agosto, a la espera del rescate, quizás... Bueno, pues como... Mejor, ¿no? Esto no estaba preparado, ¿eh? Como hoy me han pillado en el día vanidoso, le recomiendo una novela mía. ¿Puedo, no? Sí, claro. Que se llama El Valle de los Olvidos y que creo que puede hacerles pasar un buen rato. Muy bien. Muchas gracias. A vosotros. Cambia todo. Con el 2-0